lo habíamos adelantado. Ujú. Estamos en contacto con Dani Araoz Tapia, que él es actor y parte de la obra El ausente o Memorias de la fiebre. ¿Cómo estás, Dani? Hola, hola. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenos días, buenas tardes. Buen ¿Qué tal? día. Bien, Un bien. gusto. Bueno, con muchas ganas de conocer esta propuesta. Contanos un poco de qué va. Es una propuesta que llega desde Tucumán, desde el norte argentino, desde casi 1500 kilómetros hasta Buenos Aires, para presentar a Alberdi, nada menos que a nuestro máximo prócer civil tucumano. Ujú. Queremos meternos con la historia, revisar nuestra historia, apuntalar eso que se llama a veces construir la memoria. Bueno, es una obra que muestra al anciano prócer, ya septuagenario, en sus últimos días en su habitación parisina, donde finalmente falleció, en un suburbio de París, en realidad en un hospital, eh, rodeado de sus fantasmas, de sus miedos, de sus temores, de sus recuerdos, sus contradicciones, solo acompañado por un personaje que es el ama de llaves, que lo asiste, pero eso sí, circundado por los fantasmas, como te decía, de su propia creación literaria, porque él también fue un dramaturgo y fue un músico y fue muchas otras cosas, aparte del jurista que conocemos como aquel que sentó las bases para la Constitución argentina actual. Bueno, en su vida de ideas y de debates, porque no fue un hombre de armas, no abrazó la carrera militar como otros próceres argentinos lo hicieron aún siendo civiles, Ujú. él se mantuvo siempre en el campo ideológico, del periodismo, del pensamiento. En esa batalla dialéctica se enfrentó largamente, te diría interminablemente, con don Juan Manuel de Rosas, Ujú. Ujú. a tal punto que en su faz de dramaturgo, Juan Bautista Alberdi escribió una obra que todavía se sigue representando mucho por muchos elencos en todo el país, llamada El gigante Amapolas, donde él jugó con el apellido de Rosas, le cambió el nombre a la flor y buscó ridiculizarlo como un fantasma o más bien como un monigote enorme, un gigante, el del título, que era temido por propios extraños, que fue, digamos, el terror de federales y unitarios, los propios porque, bueno, debían una especie de, 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 de devoción máxima, ya que se manejaba con métodos que Alberdi no duda en llamar de autócrata, de dictador. Y los unitarios ni pensarlo, porque bueno, claramente enfrentaban su proyecto de país. Aunque ahí está el tema también. ¿Qué proyecto de país? Esta obra indaga sobre las reflexiones de Alberdi acerca de que en realidad ser unitario o ser federal, dice él textualmente en un momento de la pieza, se ha convertido en una cuestión de identidad de grupo más que en una verdadera disputa por un proyecto de país. De eso queremos hablar con esta obra que llega desde Tucumán hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, con un elenco tucumano presentando una obra tucumana, de autor tucumano, que nació en 2021, no es de hoy, se escribió hace ya 3 años, se estrenó finalmente este año, y que por esas cosas de la vida y de la historia de la que somos parte, viene también a polemizar de algún modo con eso que hoy por hoy, por razones políticas y oportunistas seguramente, partidistas, se dice el legado de Alberti. Hay gente que está diciendo, traemos las ideas de Alberti. De hecho, en el gobierno actual nacional lo hay, lo sabemos. Sí. Y nos preguntamos, ¿cuáles ideas de Alberti? ¿Qué Alberti? El liberal del siglo XIX, que sirvió de inspiración, es cierto que hay una continuidad indiscutible con los llamados neoliberales que hemos vivido y sufrido, diría yo, Ujú. en el fin del siglo pasado, y esta otra variante extrema que estamos viviendo hoy, bueno, vamos a discutir eso. ¿Qué era el liberalismo de Alberti? Un liberalismo que defendía la destrucción del Estado, por ejemplo, para plantear un tópico hoy de moda en la agenda política, o era más bien un liberal curioso, discutible si queremos, que pretendía un Estado fuerte para garantizar, por ejemplo, la salud pública y la educación pública. De eso, todo eso va la obra, pero en un contexto muy poético, onírico, donde aparecen los fantasmas de Alberdi en su habitación, como te digo, de anciano enfermo, en un clima muy onírico, insisto con la palabra, porque es una cosa que nos han remarcado mucho
y que ha sido muy agradecida por el público acá en los casi 5 meses que llevamos de temporada en San Miguel de Tucumán. Ujú. Qué bueno. Qué curioso, como decías vos, ¿no? Algo escrito o propuesto, pensado en el 21, hoy con una vigencia desde la interpelación a un discurso que no se corresponde con la acción de parte del gobierno, ¿no? Así es. A veces el arte tiene estos cruces y estos encuentros con lo que se llamaría la realidad o lo histórico, como nos dice el maestro Pompeyo Audibert, que juega mucho y reflexiona mucho sobre esos cruces, ¿no? De lo que sentimos como lo que está pasando realmente, la historia, entre comillas, real, nuestras vidas, nuestras simples vidas, y aquello que se vive en la penumbra o semipenumbra de un teatro, donde pasan cosas que a veces son, caramba, mucho más reales que la realidad que nosotros hemos supuesto tal. Bueno, lo traigo a Pompeyo porque siempre es Mm, una un referente referencia. para nosotros los tucumanos, que nos visita cada tanto, y es uno de los, creo, de las personas y de las miradas imprescindibles hoy, junto a los grandes, junto a Maestro Ortiz, junto a Khartoum, qué sé yo, los que hoy están pensando el teatro, nuestros ancestros de algún modo, los que nos han formado o nos han servido como punto de referencia, más allá de que hayamos sido puntualmente alumnos, discípulos o no de ellos, son las personas que nos hacen reflexionar no solamente sobre el teatro mismo como hecho, como dispositivo escénico, sino también como futuro, como arte que tiene o no futuro, que es una gran discusión y que de hecho en la pasada pandemia nos afectó a todos y Ujú, todas. Cuando nos preguntamos, ¿seguiremos haciendo teatro? mm, Como quien se pregunta, no, se puede seguir haciendo poesía después de Auschwitz, dijo uno hace claro. mucho. Se puede seguir haciendo teatro después de esta distopía in- mundial que hemos vivido, donde teníamos que estar encerrados, quietos y aislados. Bueno, por suerte hemos vuelto a encontrarnos, al contacto, al encuentro, al abrazo, aquello que es propio del teatro, que es tan intenso y vivencial como efímero al mismo tiempo. Ujú. Porque Yo te voy a lo pegamos, traspolar. No, no, ¿sí? no, ¿Perdón? no, no, no te quería interrumpir. No, decía que es tan efímero ese convivio, es tan maravilloso, y sin embargo la obra que vemos esta noche, o mañana a la noche, o cuando fuera, en nuestro caso, el próximo martes y miércoles, que son nuestras dos únicas funciones del ausente o Memorias de la Fiebre, quedará allí y no se repite, no vuelve. Ese arte efímero es una característica única, intransferible del teatro mismo, que no la tienen otras artes. Ujú. De eso te quería Sí. hablar. Y yo no puedo desligarme de la actualidad en relación a esto, ¿no? Que decíamos recién, de lo que se proclama, solo como proclama esa reivindicación de Alberdi y las acciones contrarias en la gestión de gobierno. Y otro gran actor, que yo en lo personal y la radio valora mucho, que es Norman Brisky, dijo en esta última entrega de premios, la ficción está en la rosada. También, ¿no? Se puede traspolar eso que vos decías recién, después de Auschwitz se puede hacer poesía, preguntamos, ¿no? Después de esto virtual, ficcional, no sabemos ya cómo calificarlo, ¿cómo se puede hacer teatro? ¿Se puede hacer teatro? ¿Y cuál es el teatro que hay que hacer? ¿Este? El querido maestro Brisky, de alguna forma estuvo en Tucumán hace 2 semanas, porque Mira, estuvimos acá con una querida actriz, Valeria Re, santafesina que vive en Buenos Aires, que trajo La Reina de la Soja, una obra que queríamos mucho ver y acompañar y producir acá en Tucumán, y lo logramos. Y bueno, resulta que el maestro Norman Brisky participa en la banda sonora de esa obra, porque tiene una voz ahí puesta ahí como un personaje de reparto, digamos. ujú, ¿Por qué te lo digo esto de Brisky, que me lo traes vos tan pertinentemente? Porque hemos hablado mucho de Brisky en estos días, en Tucumán, en Buenos Aires, en todo el país. ujú, Ha sido la gran conversación, digamos, cómo se puede aprovechar, esto también lo reivindicaba el propio Cartoon cuando dijo, Soledad Villamil subió a agradecer un premio y dijo esta distopía que estamos viviendo, y dijo, ahí entró la poesía de algún modo, mm, en un discurso de agradecimiento de un premio puntual, una actriz consciente que tiene algo que decir, una voz propia, dijo algo. Bueno, ni hablar de lo del maestro Brisky, que se mandó una pieza
más que oratoria, una perfo escénica impecable, con primero, segundo y tercer acto, podríamos decir, Sí, si la sí, sí, queremos los simplificar. silencios, ¿no? Todo. Sí, 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 con mucha médula, con mucho para observar, para volver a ver, en fin. Bueno, Brisky justamente es otro de esos ancestros con que nos referenciamos muchos aquí. Tucumán, voy a decirlo así un poquito con cierta aires de autoproclamación, es una ciudad del norte argentino que tiene una movida teatral muy fuerte. Y nosotros que hemos hecho, yo te contaba recién con felicidad, y les contaba a ustedes dos con felicidad y con alegría que hemos hecho 5 meses de temporada, desde junio hasta el mes pasado, hasta octubre. Mm. Si no cuento mal, 5 meses, alrededor de 30 funciones, algo poco frecuente en el teatro independiente tucumano, que es un acuerdo que hemos tenido, que nos permitió sostener esto también con el ente cultural de la provincia. Es un acuerdo de coproducción. De todos modos, el teatro independiente tucumano, esto lo quería decir, tiene una movida muy fuerte, que en estos días está viviendo, por ejemplo, su fiesta provincial. Ah, Como mira. un dato más, somos muchos elencos, muchos artistas, mucha producción local, mucha dramaturgia local. De hecho, esta pieza, que es un estreno nacional, ha sido escrita en Tucumán por un dramaturgo de esta provincia, que tiene una larga trayectoria como tal, y como director y como actor, que es Víctor Hugo Cortés. Excelente texto, eso lo Ujú. tengo que decir yo, que tuve que felizmente lidiar con él, porque me toca el protagónico, que sostengo casi todo la acción de la obra. Es un texto maravilloso. Pero volviendo a la movida teatral tucumana, les decía que hay una amplia variedad de géneros, de estilos, de colores, de voces, y eso está bueno que en este caso nosotros nos tocó por esas cruces de la vida y por prepotencia de trabajo también, ¿por qué no? A nuestro director le gusta mucho citar a Roberto Arte. Ujú. Por prepotencia de trabajo seguramente hemos llegado a esta oportunidad de estar en la capital del país en un momento donde inesperadamente se ha puesto de moda, para bien o para mal, o para confusión general, Juan Bautista Alberdi, que hoy por hoy está siendo caricaturizado, distorsionado, apropiado, te diría, con una palabra que tiene muy tristes resonancias para quienes recordamos la dictadura militar, apropiado y aún malversado por por un think tank, como les gusta decir a ellos, ¿no? Un supuesto, no sé si dan para decirle think tank a estos, pero bueno, Ujú. los pensadores, que de algún modo, en realidad yo creo que sí los hay, no hay que subestimarlos, pero los pensadores, los ideólogos que sostienen a un elenco gubernamental de turno, que podría ser este, podría ser el anterior, ¿no? En mi caso personal no tengo partido y no estoy tampoco proponiendo, no estamos proponiendo, che, aguante Alberdi, hagamos una cosa apologética, nos hacemos hinchas de Alberdi contra, supuestamente, Mitre, Sarmiento, todos los que estaban enfrentados con él. Pero la obra sí, sin tener este cariz apologético o filo fanático, digamos, es una reivindicación y una recuperación del verdadero pensamiento de Alberdi, que ha quedado frecuentemente oculto, olvidado, detrás de un nombre muy conocido, porque ¿quién no conoce a Alberdi? En Buenos Aires hay espacios Sí. públicos, plazas, calles, de todo, como los hay acá, naturalmente, en su provincia natal, y en todo el país. Hay barrios, bibliotecas, lo que fuere con su nombre, y sin embargo es un nombre conocido, con perfil histórico desconocido y sobre todo con ideario desconocido. Porque, insisto, el liberalismo del siglo XIX tiene bastante poco que ver, te diría casi cada vez menos, con esto que hoy se vende como liberalismo o como libertario incluso. Yo me estoy metiendo mucho, perdón, con No, política, por favor. la actualidad política, que no se vaya a ofender nadie. La invitación es para todos y todas, no importa quién hayamos votado hace un año, pero en todo caso creo que nos tenemos que pensar como argentinos y como argentinas y ver hasta qué punto no hay una vigencia de esto que dice Alberdi por boca del dramaturgo Víctor Hugo Cortés, autor de El ausente Memorias de la Fiebre, cuando proclama ser unitario, ser federal, y pongámosle cualquier otro nombre de grieta posible, se ha convertido en una cuestión de identidad de grupo más que en una disputa por un proyecto de país. Ujú. De eso queremos hablar,
con un teatro que no es para nada panfletario, también voy a aclarar eso, no es que llegamos con un bodoque de los años 70, no es el estilo de esta pieza, para nada. Sin embargo, es imposible sustraerse al magnetismo de tantas ideas puestas en una hora frenética de acción, porque son 57 minutos, los tenemos cronometrados, en que el teatro nos pone en esa semipenumbra ante la situación de ver a un prócer que murió allá por 1884 y lo vemos con toda su actualidad hoy, sin acartonamientos, sin idealizaciones, pero con la necesidad de una reflexión profunda. De todo el texto, Dani, ¿cuál es la frase que dijiste en la primera lectura o la primera aproximación? Sí, yo lo quiero hacer. Porque imagino que habrá disparadores, ¿no? Que te puede seducir de entrada la propuesta, el personaje, pero imagino también que habrá alguna idea, alguna frase, alguna idea fuerza que te haya dicho sí, ya, ahora sí no tengo más dudas. Bueno, qué pregunta tan personal que me remueve cosas. Y ahí me tengo que poner un poco autorreferencial y mirarme y Claro. confesar que en realidad, de algún modo, suena como pomposo, pero hace ya como 12 años que el personaje me ha buscado, así lo dije yo a algunos amigos aquí, porque había en Tucumán, tenía yo una amiga dramaturga, artista plástica también, que había escrito una obra que finalmente quedó inédita y tuvo un proyecto trunco de un unipersonal sobre Juan Bautista Alberdi, al cual me había convocado, a partir de verme en una obra, como nos pasa en nuestro ambiente, que te ven y dicen, yo quiero que nos juntemos, podemos hacer un proyecto juntos. Eh, Ella por cuestiones de salud no pudo sostener mucho más el proyecto y finalmente quedó ahí pendiente. Y el año pasado, hace exactamente un año, el director de este grupo independiente que se llama La Jirafa, y que lo quiero nombrar porque por ahí no dice mucho el nombre a nivel país, pero se trata de un grupo de teatro independiente con 3 décadas de trayectoria. Y no es el único en Tucumán. Hay otros grupos y salas, por eso insisto en la movida del teatro independiente tucumano, que están cumpliendo, casualmente o no, por esas sincronías, 30 años de existencia en estos días, en estos meses. Vuelvo a la propuesta del grupo La Jirafa. El año pasado me convocan, un grupo con el cual yo ya había trabajado unos 8 o 9 años atrás en otra apuesta sobre Roberto Art, precisamente, que lo citaba recién, que lo tenemos tan presente, y me dicen, ¿cómo te ves para que hagamos algo sobre Alberdi? ¿Cómo te ves para ser Alberdi? Y yo le dije, claro que me veo. Yo no era consciente por entonces de lo que después me han dicho, que era de un cierto sorprendente parecido físico facial, sin mucho afán, sin mucha necesidad de make-up ni de pilosidad facial. Bueno, ahora sí me dejé una barba que más tarde me afeito y me van a ver solamente con la tirita esta, con la, Ujú. con la patilla, sin bigote. El look alberdiano clásico, digamos, que no es el único tampoco, bueno, hay un rigor histórico, es la imagen que nos quedó de los daguerrotipos. Pero el autor de la obra, que ha indagado mucho, sin ser historiador, sino un dramaturgo meticuloso y talentoso, ha investigado y ha descubierto que hay muchos Albertis, facialmente hablando, con bigote, sin bigote, con un bigotazo fuerte, al final de sus días parece que tenía un mostacho importante. Sin embargo, yo opté por este look que es el que más nos encuentra en las imágenes, en la iconografía alberdiana. Y volviendo al tema de lo que me removió, más allá de esta hermosa oportunidad de ser un personaje tan fuerte, ha sido también la que hay una identificación mía con él en un punto. Yo no soy ni me reivindico en absoluto liberal ni partidario de un liberalismo económico, nunca anduve por ahí en ese terreno ideológico, digamos. Y sin embargo no puedo menos que descubrir que este hombre era, trayéndolo a la actualidad, una especie de paladín antibélico, un pacifista, diríamos, en términos del siglo XX y XXI, un hombre enemigo jurado de la guerra, no solo de la guerra civil que enfrentó a unitarios y federales de una forma absurda y cruel, sino también de la atrocidad llamada Guerra de la Triple Alianza, que como siempre suele decir Felipe Piña, lo recuerda con acierto, Alberdi la llamó la Guerra de la Triple Infamia. Bueno, ese hombre me llega a mí a lo más íntimo.
así como también cuando dice y reniega discutiendo con el fantasma omnipresente de Rosas, que es un fantasma literalmente en la obra, y no estoy spoileando mucho, esto va desde el comienzo, dice en un momento, qué sé yo, estoy como, perdón, me perdí con lo que quería decir. Y Quería decir que así como se opone a la guerra, a esto iba, se opone a las autocracias, a las dictaduras. En un momento, Alberdi amargamente, pensándolo a Rosas, dice, sí, sí, yo alguna vez hasta le dediqué una obra mía, lo puse en una dedicatoria, pero bueno, era un recurso irónico de simulada obsecuencia para salvaguardar mi propia vida y la supervivencia de mi libro, lo dice así, ¿no? Pero después dice, a mí los autócratas me crispan. Los autócratas me crispan. Yo invito a recordar estas 4 palabras que están en boca del personaje Juan Bautista Alberdi, de 73 años y pico, en esa habitación parisina, diciendo que los autócratas lo crispan, cuando hoy por hoy tenemos una especie de enamoramiento. Ya no hablo de un gobierno puntual, no me interesa a mí hablar de un elenco gobernante, más allá de que sea muy preocupante la situación, sino más que nada de una sociedad que parece aritméticamente mayoritaria, digamos, en su adhesión a este tipo de, de autocracias, que hagan lo que quieran, un goce en la crueldad, en el disfrute del dolor del otro. Bueno, esa crueldad es lo que Alberdi de algún modo también denuncia insistentemente cuando dice que los autócratas lo crispan y lo llama dictador, lo llama de todas las formas posibles cuando le dice 20 años estuvo usted en el poder absoluto. 20 años. Esto sin óbice, porque no va a faltar el que digas, oiga, pero yo me enteré que Alberdi al final después, tanto al final de su vida como al comienzo de su vida como al final, tuvo sus momentos de acercamiento con Rosas, así que no era tan así. Claro que no era tan así. El prócer, como todo ser humano, y si la obra tiene varios méritos, quizás uno de los mayores sea mostrarlo en su humanidad, no en lo discursivo panfletario, el prócer tiene grandes contradicciones y no puede menos que tomar nota de que el brigadier Juan Manuel de Rosas también ha sido y es reconocido aún hoy, como dice él, en su actualidad entonces, y podemos sumar la actualidad nuestra de hoy, del siglo XXI, en distintos lugares del mundo, como un hombre que se enfrentó a invasiones extranjeras, un hombre que hizo otras cosas que Alberti dice, caramba, yo no tenía nada que ver con usted y sin embargo no puedo menos que admitir que algo hay que nos une. Bueno, de todo esto va la obra, creo que es una gran oportunidad que el público porteño se debe y se merece, las funciones son con precios populares, cabe aclararlo, son en el espacio Tucumán, que no es otra cosa que la sede de la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires. Les decía que el público porteño se merece y se debe descubrir a Alberdi para que no quede solamente como la imagen del billete que están imprimiendo ujú. ahora, o como esa imagen de Bisiken, como a veces decimos, ¿no? Un poco así, caricaturescamente, sino un hombre que vivió su tiempo y que de algún modo sigue resonando su pensamiento y su decir en la actualidad. Insisto una vez más, no para cambiar de fanatismos ni para dejar de pensar por nosotros mismos, sino exactamente para lo opuesto, para empezar alguna vez a pensar desde nosotros mismos como comunidad, como nación, como identidad social que queramos sentir. Y en ese sentido el teatro, sin ser ese teatro del siglo pasado que te decía, de los años 70, creo yo, esta es una opinión personal, es un debate apasionante para darlo, creo que hoy el teatro no se propone ni en absoluto está bajando línea, pero sí está exponiendo y devolviéndole al público imágenes tan reales como la realidad o, citando a Pompeyo, mucho más reales o distintamente de reales, ¿no? Con un quiebre absoluto, la famosa imagen del piedrazo del espejo, para que no pensemos tampoco que vamos a
a reflejarnos allí. No es que nos vamos a encontrar como país, aunque mucha gente dice, la verdad que nos hemos sentido representados en muchos momentos. La gente, como siempre ocurre, ¿no? En la penumbra, aplaude o celebra o festeja o se remueve en su asiento en distintos momentos, según distintos parlamentos los convocan o los interpelan. Pero de conjunto yo creo, mi percepción, es limitada, porque soy uno que está todo el tiempo en el escenario, no puedo saber tampoco qué piensa cada espectador, pero mi percepción es que queda todo el mundo muy movilizado, con ganas de volverla a ver, inclusive nos pasó eso en nuestros 5 meses de temporada, gente que fue por segunda y hasta por una tercera vez a ver la obra, porque nos decía, ¿cómo es eso de el día del viaje, de cómo cuando salió del puerto junto con Echeverría, iban juntos? Cosas anecdóticas, o cuando se encontró con el general San Martín, al final, ¿lo admiraba a San Martín? Claro que lo admiraba mucho como persona, y al mismo tiempo le causaba espanto pensar que era un militar que había estado al frente de todas las que Alberdi consideraba las atrocidades del crimen de la guerra. Entonces, la obra va de todo eso, ¿no? De una especie de un muestrario de personajes históricos de la época, los coetáneos de Juan Bautista Alberdi, de este tucumano que vivió tan poco en Tucumán, y que incluso vivió bastante poco en la Argentina, en Buenos Aires mismo, ya que su vida fue largamente de exiliado, y que terminó alejado y enfrentado con, bueno, ni hablar con Mitre, con quien él discute, polemiza larga y tremendamente, porque considera claramente que fue quien lo borró de la historia, quien lo hizo desaparecer de la historia oficial, ya que, de hecho, creo que no voy a descubrir nada si digo que hemos crecido y nos hemos educado todos con una historia pasada por el tamiz mitrista. Y así como de Mitre podemos hablar de tanto, de Sí, la Sarmiento, verdad que sí. de Lavalle, de todos los Dani, nombres. recordanos por favor que se nos terminó el tiempo. Las funciones, hay solo 2 únicas funciones. ¿Cuándo son y dónde se pueden sacar las entradas? Las 2 únicas funciones son la semana próxima, en días de semana nos toca martes y miércoles. Martes 12 y miércoles 13 de noviembre a las 19:30. En lugares Suipacha 140, que es, repito, el Espacio Tucumán, o como quizás algunos la conozcan, la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires. 2 únicas funciones a las 19:30. Las entradas son populares, están a 8.000 pesos, incluso hay descuentos para jubilados y estudiantes a 6.000. Se puede depositar en un CBU que se llama, más o menos como el título de la obra, el.ausente.memorias. A ese CBU se puede depositar y si no, llegado el caso, se pueden acercar directamente ese día a la propia sala, insisto, en Supacha 140, sería la zona de congreso, si no me acuerdo mal. Es una hermosa sala donde yo tuve la oportunidad de actuar hace unos años, bien equipada técnicamente, sonido, luces, un espacio que nos va a gustar mucho volver. Así que ahí estamos. No olviden, el.ausente.memorias para adquirir las entradas y reservar para las 7:30, tanto martes 12 como miércoles 13 de noviembre. Perfecto. Gracias por el contacto. Allí estaremos. A ustedes, y en nombre de mis compañeros del grupo independiente La Jirafa, 30 años de pasión en Tucumán. Abrazo, gracias. Abrazo grande para ustedes. Dani Araoz Tapia, actor y parte de la obra El ausente o Memorias de la fiebre.